Amados, muy buenos días, ¿cómo están? Qué bueno, qué alegría verles, qué rico estar compartiendo con ustedes un domingo más. Saludamos también a todos nuestros amados que están viendo la transmisión o que ven luego esto por diferido, para que el Señor les bendiga, les guarde y sea Él ordenándolo todo para que puedan estar acá prontamente con nosotros, alabando y bendiciendo al Señor. Amén. Bueno es estar juntos, bueno es alabar juntos al Señor y bueno es estar congregados, amados, como nos manda la palabra hacerlo. Amén. Mis amados, estamos en medio de nuestra serie que se llama Lo que Dios detesta. Amén. Hoy nuestra cuarta prédica de esta serie que estoy seguro que va a ministrar grandemente nuestros corazones. Como les he dicho, estas semanas es muy importante que nosotros, se acuerdan que en nuestra serie anterior hablaba acerca del conocimiento de Dios, de lo importante que es conocerle, saber quién es Dios, y por eso lo estudiamos a través de sus atributos, para que no nos inventemos un Dios que no existe, ¿verdad? Nosotros conocemos al Dios que se ha revelado aquí. Amén. Si nosotros nos ponemos a inventar, eso se llama idolatría. Amén. Y ninguno de nosotros quiere caer en eso, ¿verdad? Por eso que le hemos conocido. Pero también es importante, ya que la palabra lo expresa tan claramente, que sepamos qué es lo que a Dios no le gusta. Porque si a Dios no le gusta, ¿por qué nos debería gustar a nosotros, verdad? Tampoco nos debería gustar. Si Dios lo aborrece, entonces nosotros debemos aborrecerle también. Amén. Tenemos que despojarnos de estas cosas. Entonces, como les decía, en esa primera jornada que tuvimos, esa primera prédica, para poder lograr esto y despojarnos de todas estas cosas, nosotros necesitamos entender la cruz y la obra que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Nosotros no nos despojamos de estas cosas por meros intentos morales. Amén. Nosotros logramos estos cambios y estas transformaciones porque entendemos lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Amén. Amén. Entonces, vamos a leer una vez más nuestros versos que estamos estudiando. Así que en sus Biblias, si la trajo, le invito a que me acompañe a Proverbios capítulo 6 y vamos a leer desde el 16. Dice: 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Todas estas cosas Dios las aborrece, Dios las detesta. ¿Sí? Lo dice literalmente la palabra. Por lo tanto, de nuevo, si Dios las aborrece, nosotros tenemos que sacarlas también de nuestra vida. Y hoy día, en particular, vamos a hablar acerca de las manos derramadoras de sangre inocente. Las manos derramadoras de sangre inocente. Y hoy día vamos a revelar a través de la Escritura cómo la violencia es una manifestación directa de un corazón caído. Porque Dios, amados, aborrece el derramamiento de sangre inocente. Y también es importante que entendamos y sepamos que el Evangelio transforma incluso el violento en un pacificador. Amén. El Evangelio tiene la capacidad de hacerlo. Amén. Entonces, Dios aborrece la violencia y lo expresa así, como las manos derramadoras de sangre inocente. Dios aborrece aquello. Hoy día, amados, estamos en un tiempo muy, muy violento, de hecho, ¿verdad? Como que todo el tiempo estamos escuchando noticias que nos muestran ese nivel de violencia. No sé si vieron la semana pasada, por ejemplo, o esta semana fue, pero de este caso en Argentina, no sé si lo escucharon, de esta mujer que asesinó a su esposo.
mientras dormía aparentemente, o en lo que las pericias dicen. Y después asesinó a sus 2 hijos, quienes aparentemente opusieron resistencia. Y después se quitó la vida a sí mismo. A sí misma. Terrible noticia, amados. Terrible. Y uno se pregunta, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? Pero aún en cosas más cotidianas vemos eso. Esto es tremendamente impactante. Pero hace un par de semanas también, me imagino que todos vimos el video donde un hombre se bajó de un auto con un fierro y le rompió todos los vidrios del auto chiquitito que andaba la otra persona porque tuvieron una discusión. Estamos tremendamente excedidos, amados, como sociedad. Y, amados, no ha de ser así en nosotros. No ha de ser así. ¿Por qué? De nuevo, porque creemos en la obra de la cruz. Amén. Porque creemos en la obra de la cruz. Porque no se nos puede olvidar la obra de la cruz. Vamos, porque la obra de la cruz es perfecta. Porque la obra de la cruz tiene la capacidad efectivamente de transformarnos. Porque evidentemente gente que actúa así tiene un problema en su mente. ¿Sí? Tiene problemas. Está enferma. Pero creemos que Jesucristo es el sanador. Creemos que Dios sana esas cosas. Creemos que Dios nos restaura a ese nivel. Creemos que Dios tiene la capacidad de hacerlo. Por eso no ha de ser así en nosotros. Amén. Porque Dios nos sana. Porque Dios nos restaura. Porque si hemos de identificar algún atisbo de esto en nosotros, hemos de llevarlo a la cruz. Porque Dios no lo quiere. Porque Dios lo aborrece, Dios lo detesta. Entonces, vamos a ver a través de la Escritura que Jesús mismo profundiza y expande nuestra comprensión sobre la violencia. Y vamos a ver que la lleva aún más allá del acto físico visible, yendo hasta las raíces del corazón. Amén. Entonces, para que nosotros podamos entender por qué Dios detesta esto, primeramente tenemos que entender el valor que tiene la vida humana para Dios. Así que quiero que partamos yendo a Génesis capítulo 1, versículo 27. Dice, y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Amado, cada vida humana posee un valor intrínseco e inmensurable por ser portadora de la imagen divina de Dios. Escucha esto importante. La imagen de Dios está en el ser humano, no solo en los cristianos. ¿Entiendes eso? La imagen de Dios está impresa en la humanidad. El ser humano, al ser creado, lleva la imagen de Dios. Lleva la imagen de Dios. De todo lo creado, solo el ser humano fue hecho a su imagen. A su imagen. Eso ya lo hace muy, muy diferente a todas las demás cosas creadas. Esta es en parte las razones por las que el hombre en el relato de la creación es puesto para gobernar y para sojuzgar todas las cosas. Porque en la imagen de Dios está esa capacidad. Entonces, Dios en la única, de todo lo que creó, en las únicas criaturas en las que puso su imagen, su semejanza y su soplo, es en el ser humano.
Por eso nosotros tenemos un llamado de amarnos los unos a los otros y directamente un llamado a no odiarnos ni aborrecernos entre nosotros. Porque si tú haces eso, lo que estás aborreciendo u odiando es justamente la imagen de Dios. ¿Entiendes? Amén. Vamos ahora a Génesis 9. Entender esto nos permite entender también el porqué de el compartir el Evangelio. Porque queremos que la humanidad conozca la buena noticia de Jesucristo. Por eso hemos sido, como dice la palabra en Corintios, hemos sido hechos embajadores de Cristo para anunciar la buena noticia. Para que escuchen. Es parte del plan de Dios. En Génesis capítulo 9, ahora el verso 6, mira lo que dice. Esto es parte de las palabras de Dios a Noé. Pero en el 6 dice así: el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. ¿Ves? ¿Qué está haciendo Dios acá? Estableciendo un principio eterno de justicia y de responsabilidad por la sangre inocente derramada. Recuerden que Dios es juez y juez justo. Y mira lo que dice: el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. ¿Por qué? Porque a imagen de Dios es hecho el hombre. De nuevo, ¿qué es lo que está levantando acá? La imagen. La imagen. La imagen de Dios. Entonces Dios en su justicia establece este principio. Por eso cuando nosotros leemos Proverbios 6:17 y dice las manos derramadoras de sangre inocente, es importante que se está refiriendo justamente a eso, al derramamiento de sangre inocente. El texto no se está refiriendo a situaciones, por ejemplo, de, qué sé yo, defensa propia o alguna situación extrema en la que, no sé, tiene que ser justicia legítima. Sino que está hablando específicamente de esta violencia que es injustificada. Es este ánimo de hacer el mal, es este ánimo de utilizar la violencia como un medio para obtener algo. Es esta violencia desproporcionada, irracional. Vamos a ver algunos ejemplos para que podamos entenderlo. Esta violencia que es maliciosa, que es deliberada y que brota evidentemente de un corazón corrompido también. De esa es la violencia que está hablando. Bueno, al final toda violencia es mala, pero el texto habla acerca de las manos derramadoras de sangre inocente. ¿Sí? La Biblia, la palabra, considera a la sangre inocente como sangre inocente toda forma de violencia que es perpetrada contra los más vulnerables. A saber, el débil, el desprotegido, el justo que sufre injustamente. Entonces, ¿qué casos, por ejemplo, podemos ver muy puntuales? Por ejemplo, lo que nos dice Jesús en Mateo 18:6. ¿Se acuerdan de esto? Hablando acerca de los niños. Jesús dijo esto. Voy a leer a partir del 5 mejor. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. ¿Ves? El valor de los pequeños. Pero mira lo que dice ahora el 6. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase el cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Qué lindo Jesús, ¿ve? Poniendo a los niños en el lugar que le corresponde. ¿Ve lo que dice el texto o no?
Jesús está levantando a los niños. Sabe que en estos tiempos los niños eran un grupo de desprecio, no de alto valor para nada. Por eso dijo, cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, entiende que todo eso se puede sintetizar en es mejor que muera. ¿Sí? Porque si te cuelgan al cuello una piedra de molino de asno y te tiran al mar, vas a morir. ¿Entiendes eso, no? Bien, eso era. Así que hay que cuidar a los niños. Amén. Y mira lo que dice también, bueno, este no lo vamos a leer entero, pero Mateo 25, porque en honor al tiempo, Mateo 25, usted después lo lee en su casa. Desde el 31, y aquí Jesús va a hablar acerca de un tiempo de juicio, que se entiende como un juicio final. Entonces dice el texto que cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, va a separar dos grupos, las ovejas de las cabritas, que se va a entender después en el texto que son los justos de los injustos. ¿Sí? Entonces, el 34 dice, entonces el rey dirá a los de la derecha, que son las ovejas, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Y luego el Señor va a hacer lo mismo con los otros. Pero estos no lo hicieron. ¿Sí? No atendieron a estos, a los débiles, a los desprotegidos, a los justos que sufren injustamente. Entonces mire lo que dice el 45. Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. ¿Ves? Entonces, ¿qué nos muestra estos dos textos? El valor que le da Dios al inocente, al débil, al necesitado. ¿Sí? Y ¿cuál es el corazón de Dios en contra de aquellos que le hacen mal? Entonces, quiero mostrarte con 4 ejemplos manifestaciones de violencia que Dios aborrece. Voy a partir con uno muy conocido. Vamos a ir a Génesis 4 y vamos a leer a Caín y Abel. Vamos al versículo 2. Dice, después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos, esta parte es clave, de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labre la tierra no te volverá a dar su fuerza, errante y extranjero serás en la tierra. Me voy a parar. Este es el caso paradigmático de Caín y Abel, que revela
las consecuencias devastadoras de este que es el primer asesinato. Y vemos acá que de este acto frío y calculador de Caín, Dios inmediatamente establece su justo juicio. Dios no es indiferente a esto, amados. Escúchalo, ¿cierto esto? Dios no es indiferente a esto. Su juicio fue: maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu hermano la sangre, de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labre la tierra no te volverá a dar su fuerza, errante y extranjero serás en la tierra. Ese día quedó establecido el destino de Caín. Este relato además es importante porque nos muestra, y lo vamos a retomar después, pero cómo comienza a maquinar esto en la mente. ¿Dónde está el origen de esto? ¿Ves que nadie mata a alguien porque sí? El celo, la ofensa, a un nivel desmedido, toma la vida de su hermano. Wow, este es el homicidio literal. Dios aborrece esto, amado. Lo aborrece. Número 2. Mira lo que dice Jeremías 22. Jeremías 22. Vamos a leer desde el 14. Aquí este es una palabra, un mensaje a los hijos de Josías, que había sido rey. Y buen rey. Entonces ahora viene una palabra para sus hijos. Y yo creo que desde el 14. Dice, ¿qué dice? Edificaré para mí casa espaciosa y salas airosas, y le abre ventanas y la cubre de cedro y la pinta de bermellón. ¿Reinarás porque te rodeas de cedro? ¿No comió y bebió tu padre e hizo juicio y justicia y entonces le fue bien? Él juzgó la causa del afligido y del menesteroso, se está refiriendo a Josías. Y entonces estuvo bien. ¿No es esto conocerme a mí? Dice Jehová. Mira lo que dice ahora. Mas tus ojos y tu corazón no son sino para tu avaricia y para derramar sangre inocente, y para opresión y para hacer agravio. Voy a parar ahí. Mira lo que le dice. Mas tus ojos y tu corazón no son sino para tu avaricia y para derramar sangre inocente, y para opresión y para hacer agravio. Estas palabras son para un rey. Para un rey. Josías había sido bueno, había sido justo, juzgaba la causa del afligido y del menesteroso, juzgaba con justo juicio, pero le dice a su hijo que sus ojos y su corazón son para avaricia, para derramar sangre inocente y para opresión y para hacer agravio. Por lo tanto, le está diciendo que todas esas cosas que va a hacer no son esta razón por la que le está juzgando para una persona en particular, sino que lo va a hacer para una nación, para un pueblo entero. Esta es otra forma, amados, de violencia que Dios detesta, que Dios aborrece. Esta violencia estructural, sistémica. Los reyes, los gobernantes que oprimen a través de sistemas injustos. Dios aborrece aquello. Dios lo aborrece. Y tenemos muchos casos hoy ocurriendo. Casos bien cercanos. Pero probablemente tenemos un caso hoy ocurriendo que de pronto va a ser el más emblemático. Y sin el ánimo de querer ser polémico. Pero que tiene que ver justamente con nosotros como cristianos. Que es todo lo que está pasando en Gaza, ¿no? Terrible, ¿no?
Terrible. Y no hay forma, escucha esto, de nuevo, sin ánimo de ser polémico, no hay forma de que lo que está pasando allá esté agradando a Dios. No hay forma, mamá. No hay forma. Yo quiero decir algo con mucho cuidado acá y amor también. Pero tenemos que tener cuidado eso en nuestros círculos, porque por ideas de corte escatológico hay gente que tiene una obsesión con Israel. Entonces cree que cualquier cosa que hace el Estado de Israel está justificado porque viene de Dios. Llamado, eso no es así. Gracias por el amén. Amado, eso no es así. ¿No ves que Dios detesta el derramamiento de sangre inocente? Porque han seguido pegados con que es ese pueblito el que tiene el pacto. Vamos, no entendemos el nuevo pacto, no hemos leído el Nuevo Testamento. No somos pueblo de Dios por sangre, somos pueblo de Dios por la fe. No leímos Gálatas, no leímos ni escuchamos al apóstol Pablo. Nosotros no podemos pensar ni pretender que cualquier horror que se haga a nombre de el Estado moderno de Israel, Dios tiene que estar ahí. No, es brutal lo que está pasando ahí, amado. Pero digo de nuevo, no hay forma de que Dios esté complacido por eso. A esta altura lo están matando de hambre, literalmente. No es un invento, es real. Por eso nosotros tenemos que, de nuevo, entender la verdad, las escrituras, amados. Amados, si el nuevo pacto es la apertura para todos. Y es que la promesa ya no es, de nuevo, ya no es... nosotros nos conectamos a la promesa de Dios por la fe. A la simiente de Abraham por la fe, no por la sangre. Entonces, toda esa... Permítame decirlo así, a veces esa obsesión que hay con Israel. Nada más les bendecimos y que les llegue la luz del Señor. Pero seguimos con ese misticismo. Y los grupos de alabanza van y van a cantar a Israel. Oye, mira esta canción, la cantamos en Jerusalén. ¿Y no leíste Juan 4? Ya no importa si adoras en este monte o en otro. O te conectas más porque adoraste en Israel. Vamos a hacer el videoclip en Israel. Si tienes la posibilidad de ir, anda, pero no creas que se va a caer la luz y se te van a abrir los cielos. Y después empezamos a visitar los lugares y donde estuvo Jesús y me cayó la luz. Amado, es que entonces esto no tiene ni un sentido, amado. Vámonos a vivir todo Israel. Listo. Juntemos platita y nos vamos todos para allá. Si no tiene que ver si lo hacemos en ese monte, Dios está buscando adoradores que adoren ¿en qué? En espíritu y en verdad. Listo, punto. Se acabó. Se acabó. Nosotros vivimos la promesa por la fe en Jesucristo. Y sí, reconocemos que de ahí viene el Señor, que es la raíz de David, pero para abrir el evangelio a los gentiles. No hay razón por la que nosotros queramos volver ahí atrás. Bueno, igual yo estoy hablando de la violencia. Volvamos. Me cayó el espíritu ahí. Mateo 5. Mateo 5, versículo 22. Bueno, solo para finalizar eso mientras llego a Mateo. Eso es una forma de violencia. Lo que está ocurriendo allá, terrible violencia que Dios detesta.
Mateo 5, desde el 21. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y cualquiera que mate será culpable de juicio. Pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. ¿Qué te parece? Jesús está aquí equiparando esta forma de violencia a el homicidio. ¿Sí? Porque trae al mismo nivel de juicio las dos cosas. Recuerden que esta es parte del Sermón del Monte y esto es parte de lo que va a hacer Jesús. Él va a radicalizar el mensaje de la ley. Entonces dice, ¿por qué? ¿Por qué hace esto Jesús? Porque no mataban, pero oprimían. No los mataban literalmente como hacer que dejaran de vivir, pero los mataban de otra forma. Entonces dice, cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y aquí esto lo podemos llevar a cualquier tipo de violencia verbal o emocional. Estas manifestaciones sutiles pero destructivas de odio. Insultos hirientes, el desprecio sistemático, manipulaciones. Todo esto es violencia también. Por eso, mira lo que dice Efesios 4. Efesios capítulo 4. Vamos a leer quiero leer la NTV, amigos. Eso sí. El versículo 29 dice, no empleen un lenguaje grosero ni ofensivo, que todo lo que digan sea bueno y útil a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes las oigan. Amén. Esto lo está hablando Pablo en el contexto de dejar al viejo atrás y renovarse en el nuevo. Mira lo que dice, no emplee lenguaje grosero ni ofensivo. Ya no va más con nosotros, amados. Ya no va más con nosotros. En Proverbios 18, voy a vincular estas dos cosas. En Proverbios 18, el versículo 21 dice, la lengua puede traer vida o muerte. Los que hablan mucho cosecharán las consecuencias. Estoy leyendo NTV todavía. En la Reina Valera dice que el poder, la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Y mira, nosotros tenemos que tener cuidado con lo que hablamos. Justamente en esto, en esta forma de violencia verbal y emocional que, según lo que nos dice el texto en Mateo 5, es una forma de homicidio o tiene el mismo juicio. Amado, porque tú con tu boca puedes levantar y edificar a alguien o literalmente lo puedes destruir. Lo puedes matar. Solo usando tu lengua. A través del menoscabo, a través de formas de insultos, de agravios, a través de tu boca, tu lengua, puedes meterte en la cabeza de alguien y literalmente destruirlo. Así también puedes edificarlo o levantarlo. Por eso tenemos que tener cuidado. Estas formas, amados, de violencia, Dios las detesta también. Recuerda lo que dijo Jesús. Si te enojas con tu hermano, si lo insultas, si lo agravias, tienes ese mismo nivel de juicio. Los antiguos dijeron, no matarás, pero Jesús dijo, yo digo ahora, si te enojas con tu hermano, entonces tienes ese juicio. Será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que dijera fatuo quedará expuesto al infierno. Amén.
Estoy mostrando tipos de violencia, para que veas que no es solo que mates a alguien. Y porque eso tiene que estar fuera de nosotros. En Lucas 10, este es el cuarto ejemplo. En Lucas 10 está el relato de el buen samaritano. Y en los versos 30, ustedes se saben esa historia, ¿verdad? Yo solo voy a leer el verso 31 y 32. Dice, aconteció, ¿se acuerdan de la historia del buen samaritano, verdad? Ya, bueno. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Voy a llegar hasta ahí nomás. Creo referirme a lo que hace aquí el sacerdote y el levita. Amado, la indiferencia calculada ante el sufrimiento inocente que está ejemplificada acá es una forma de violencia pasiva, pero violencia al fin y al cabo. No sé acá, ahí después le vamos a preguntar al abogado, pero en Estados Unidos, por ejemplo, si tú, por ejemplo, vas pasando, como el mismo ejemplo, si tú ves a alguien que está muriendo en riesgo y tú eres indiferente, tú eres condenado como si fuese sido culpable de la muerte de la persona. ¿Sabías? Por ley. Eso tiene un nombre específico, pero no me acuerdo ahora. No sé si acá, pero en Estados Unidos eso está penado. Si tú eres indiferente a la agonía o a un problema que puede causar la mente de una persona y no haces nada, eres culpable. Eres culpable. Por lo tanto, esto es una forma de violencia también, la indiferencia. Ves a alguien sufrir, ves a alguien y deliberadamente no ayudas, pudiendo hacerlo. Todas estas cosas, amados, que nos hagan reflexionar. Si han habido momentos en los que hemos albergado quizás sentimientos o deseos de venganza o mal, de hacerle mal a alguien en nuestro corazón. O reflexionar también en qué manera el rencor no resuelto o palabras pronunciadas con ira han causado heridas a otro. Entonces tenemos que ponerlo delante del Señor, amado. Vamos a Santiago, capítulo 4. Desde el 1 dice así: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? No quiero leer la NTV, amigo. ¿Qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? ¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? Desean lo que no tienen, entonces traman y hasta matan para conseguirlo. Envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo. Por eso luchan y les hacen la guerra para quitárselo. Sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Esto nos habla acerca del origen de esto, amado. ¿De dónde viene? ¿De dónde surge? ¿De dónde parte? Toda esta forma de violencia que Dios detesta, como le decía, no son de un día para otro. Hay un desarrollo progresivo de la violencia en el corazón humano. Por eso dice, ¿de dónde? ¿De dónde proceden? ¿De dónde vienen? Las guerras, los conflictos, dice la Reina Valera. Aquí dice lo que causan las disputas y las peleas entre ustedes. Y el texto nos va mostrando a través de estos ejemplos. Y es que la violencia tiene su génesis en semillas destructivas, que son la envidia. La envidia, desean lo que no tienen. El orgullo profundamente herido.
La ofensa, amado. El egoísmo que está arraigado en el corazón. El rencor que permanece ahí sin sanar. Y de todas estas cosas, de alguna manera, nosotros somos responsables, amados, porque nosotros tenemos que hacernos cargo de esto. Porque de nuevo la violencia no aparece así como así. Es un desarrollo progresivo. ¿Ves? Envían lo que otros tienen, pero no puedes obtenerlo. Por eso luchan y les hacen la guerra para quitárselo. El mismo Proverbio 18-19, mira lo que dice. El hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte, y las contiendas de los hermanos son como cerrojos de alcázar. ¿Ves lo que hace la ofensa? Otras versiones dicen que es como una ciudad amurallada. Es el corazón, amado, nuestro corazón. Nosotros tenemos que guardar y cuidar nuestro corazón. Si nosotros identificamos por qué estas cosas pasan por algo, ¿verdad? La envidia, el orgullo, el egoísmo, el rencor, la ofensa. Estas cosas comienzan a aparecer por las circunstancias que nosotros vivimos. Pero vamos, nosotros tenemos que resolverlas a la luz de la palabra y en la revelación y el entendimiento de la cruz. De nuevo. Si estas cosas no se resuelven porque sí, pero cuando no son resueltas, vamos a llegar ¿a qué? Al acto mismo de violencia. Y eso es lo que no queremos, porque Dios lo detesta. Que lejos esté de nosotros ser causantes de eso, que lejos esté de nosotros ser causantes de dolor, porque nosotros no pusimos esto delante del Señor. ¿Qué cosa? Las envidias, el orgullo, la ofensa. Recuerda lo que escuchamos el primer domingo de esto. Las cosas, una de las razones por la que Dios detesta todas estas cosas es porque todas estas 7 cosas que están listadas en Proverbios destruyen a la persona, al individuo y destruyen también la comunidad. Dios, 2 cosas que están plenamente establecidas en el comienzo en los diseños del Señor. Esto atenta contra personas individuales, esto atenta contra las comunidades. Mira lo que veíamos delante con el ejemplo que dábamos, contra una nación entera. Mira lo que dice 1 Juan 3. 1 Juan, la epístola, amigo. Capítulo 3. El verso 15. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. La NTV dice, todo el que odia a un hermano en el fondo de su corazón es un asesino. Y ustedes saben que ningún asesino tiene vida eterna en él. El odio, amados, como enseña la Escritura, constituye la raíz espiritual del asesinato en el corazón humano. Por eso, amados, nosotros tenemos que exponer nuestro corazón delante del Señor. Y como dice el Salmo, pedirle que lo examine. No, porque estas cosas no parecen solas. La ira, amados, no ha de ser la respuesta nuestra a cualquier cosa que nos pasa. Por eso te decía, hay circunstancias en que podemos ir viviendo que nos empiezan a mover a aquellos sentimientos o que empiezan a formar eso. De nuevo, el orgullo, la envidia, el celo, la ofensa. O cosas que podemos ir arrastrando. Todas estas cosas de alguna manera nos empiezan a llevar a poner ciertas demandas.
Y cuando estas no son satisfechas, entonces vienen nuestras reacciones. Vamos, todo esto lo tenemos que poner delante del Señor. Vamos, porque el Señor es el sanador. Porque el Señor es quien nos restaura. Y el Señor nos ha dejado además un recurso maravilloso, poderoso y quizás más efectivo, que es el perdón. Es el perdón. El saber perdonar. Estos actos de violencia, lo que están tratando de hacer en la mayoría de los casos es la búsqueda de una medida de justicia, amado. El caso de Medio Oriente es muy claro con eso. Entienden que es justo lo que están haciendo. Pero muchos actos de violencia que podemos tener entre nosotros también pensamos que es justo. Muchas veces nuestros enojos desmedidos nosotros creemos que son justos. Porque ante cosas que nos hicieron, creemos que es justo que nosotros nos desbordemos, que es justo que nosotros nos vayamos a las manos, que es justo que digamos lo que dijimos. Y lo cierto, amado, es que no es justo. Es justo ante una valoración interna distorsionada, no delante de la justicia del Señor. Entonces, ¿cuál es la plomada que vamos a usar para evaluar eso? Vamos, que el Señor examine nuestro corazón, que el Señor examine nuestro corazón y que lejos esté de nosotros esto. Mira, en todo este caminar llegamos a esto. La violencia o aquello que Dios detesta, estas manos derramadoras de sangre, en el desarrollo de esto ya no es solo que tú tomes a alguien y le entierres un puñal. Es que tú guardes odio, es que tú guardes rencor contra alguien. Eso delante del Señor constituye el mismo pecado. Lo dijo Jesús en el Sermón del Monte, no lo estoy diciendo yo, no es una ocurrencia mía. Ya vimos lo que dijo Juan: todo aquel que odia a su hermano en el fondo de su corazón es un asesino. Hermanos, no tenemos derecho delante de Dios de aborrecer a alguien, de odiar a alguien. No, que usted no sabe lo que me hizo. Y el ejemplo de Jesús, amado, ¿te lo metiste en el bolsillo? No hay lugar para nosotros para eso. Y eso sí es justo delante del Señor. ¿Ves? Porque estas son las plomadas del Señor. Porque ante la injusticia del mundo, amados, prevalece siempre la justicia del Señor. Por eso nosotros tenemos que entender quién es Dios y que Él es juez justo. Hablamos de eso. Tenemos una prédica extraordinaria ahí al respecto. Búsquela en YouTube. Los atributos de Dios. Dios es juez justo, y cuando tú entiendes que Dios es justo, entonces estas cosas te empiezan a cambiar en nuestra mente y en nuestro corazón. Amados, Dios es el que hace justicia. Y las cosas que van pasando, nosotros nunca van a ser razón para que tratemos de tomar las cosas en nuestras manos, sino descansar en el Señor y seguir haciendo lo que el Señor nos llama a hacer. Por eso, Jesús, amados, es el supremamente inocente que fue entregado a la muerte por nuestra redención. En Hechos capítulo 3, estamos terminando con esto, el verso 14, dice: ustedes rechazaron a ese santo y justo y en su lugar exigieron que soltaran a un asesino. Eso fue lo que hicieron.
Ustedes mataron al autor de la vida, pero Dios lo levantó de los muertos y nosotros somos hechos testigos de ese hecho. Jesús, amado, representa el ejemplo máximo y definitivo de una víctima de manos que derraman sangre inocente. No hay ejemplo más grande que ese, es Jesús. Pero aquí hay un propósito que es el propósito redentor. Isaías 53:5 dice, ¿cuál es ese? Cuando dice que Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Esto que sufrió Jesús, toda la traición, todo el dolor y finalmente morir siendo inocente, fue por nosotros, amados. Fue por nosotros. Este es el precio de la redención. Y es por eso que en la cruz nosotros vamos a contemplar dos realidades fundamentales. La primera es la manifestación más terrible de la violencia humana en toda la historia. La manifestación más terrible de la violencia humana en toda la historia. Lo que le hicieron a Jesús fue una tremenda brutalidad. Y dos, la demostración más profunda del amor redentor de Dios hacia los violentos que Él viene a transformar. Porque esto es como una ironía, pero Jesús, todo ese sufrimiento y todo ese dolor y toda la brutalidad que recibió y que sufrió en su cuerpo, ese sacrificio fue para ellos también. Fue para ellos también. Jesús murió por ellos también. Jesús ha muerto por cada uno de nosotros, amados. Y su misericordia y su amor alcanzan aún a los más malos, amados. Porque no hay nadie tan malo, amados, que no pueda ser alcanzado por el amor del Señor. Amén.